terminamos la serie que empezamos acerca de los discípulos. Hemos estado hablando acerca de los discípulos del Señor Jesús con el objetivo de que todos podamos comprender que cuando Jesús escogió o Dios escogió a los discípulos, no era porque tenían ninguna calificación, ningún nivel, ningunas cualidades o características importantes para ser elegidos. Simplemente fue por su gracia, porque eran personas comunes y corrientes igual que tú y que yo, y eso nos da una esperanza a nosotros, porque al ver nuestra vida tan imperfecta, nosotros podemos darnos cuenta que si Dios escogió a este grupo de hombres para ser discípulos de Él y luego ser apóstoles, Dios también puede habernos escogido a nosotros en nuestra imperfección, porque no es la cualidad, no es los niveles de conocimiento, no es lo que tú tengas, es lo que Dios quiere hacer en ti. Dios dice en un dicho bastante popular que no llama a los que están preparados, sino que prepara a los que llama. Entonces, en esa frase yo me apoyo y puedo decir: si Dios me llamó, no es porque yo estoy preparado, no es porque estoy calificado, no es porque yo tenga todas las cualidades. Si Dios me llamó a mí, es porque Él le plació, porque Él, con su amor y con su gracia sobre mí, me ha escogido para algo especial. Y en ese llamado me está preparando para algo especial, en el cual yo puedo ahora alegrarme del proceso en el cual Él me mete a mí. Como introducción puedo decir que no existe tal cosa que conozcas a Jesucristo o que tengas un encuentro con Dios o que tengas al Espíritu Santo morando en tu interior y sigas igual. No existe tal cosa, que tú conozcas a Jesús y sigas igual. Que tú tengas un encuentro con el Dios del universo, el Todopoderoso, y sigas igual. O que tengas el Espíritu Santo morando en ti y sigas igual. No existe eso. O sea, eso no es una realidad en nuestras vidas. No puedes seguir igual luego de conocer a Jesús, a menos que no lo conozcas en realidad y te bases en tu conocimiento o en tus experiencias y no en la sabiduría de Dios y una experiencia con Él. Cuando tu vida se encuentra realmente con el eterno y todopoderoso Señor de señores y Rey de reyes, tu vida sufre una transformación. Y es de eso lo que yo quiero hablar con ustedes en este día. Quiero hablar acerca de la transformación. Pero como estamos hablando acerca de los discípulos de Jesús, vamos a hablar en este momento, en este día, de la transformación de Simón Pedro. Simón Pedro tiene material para hablar de él y de aprender de él, pero semanas, o sea, para sacarle el provecho a todo lo que aprendemos del discípulo Simón Pedro de Jesús, tendríamos que tomar bastante tiempo. Pero vamos a enfocarnos nada más en 3 puntos claves que hasta el final se los voy a estar recordando para que eso se mantenga en nuestras vidas, porque una de las técnicas de marketing o de didáctica para el aprendizaje, o sea, de pedagogía, es la repetición. En la medida que se repite algo, más se nos queda en el cerebro. Así que hoy vamos a repetir 3 palabras que más adelante vamos a verlas. Pero vamos a hablar acerca de Simón Pedro. Simón, porque Pedro se lo puso el Señor Jesús después. Simón era ese alumno de la clase inquieto. Era ese que cuando todo el mundo está callado, él hablaba. Cuando todo el mundo estaba que no entendía lo que el profesor decía, él era el que levantaba la mano y decía: no entiendo, cuando en realidad nadie entendía. Simón era ese hiperactivo, ese que tenía iniciativa, ese osado, ese muy vivo. Y sin embargo Dios lo llamó y lo transformó para servirle a Él. Ahora, vamos a ver la parte principal, medular, el centro del llamado, que es cuando Él estaba en su barca, le prestó la barca al Señor Jesús para que predicase. Después el Señor Jesús le dice que bogara más adentro, que tirara las redes hacia un lado.
Y el Señor, y Simón le dice: Señor, toda la noche he estado pescando, pero en tu nombre lo voy a hacer. Ahora, hay algo que yo quiero que notemos y que es algo muy, muy importante y que lo veamos. Quiero que veamos algo muy importante. ¿Cuál era la profesión de Simón? Pescador. ¿Y cuál era la profesión de Jesús? Carpintero. Ahora, ustedes imagínense que el carpintero le diga al pescador cómo pescar. Es algo como ilógico. O sea, si yo en mi profesión estoy haciendo algo en mi expertise, en mi conocimiento, y venga alguien que no sabe de esto y me dé el consejo, lo primero que yo hago es rechazarlo, decir: yo soy el que sabe de esto. Sin embargo, el carpintero le dijo al pescador cómo pescar. La forma en la cual reaccionó Simón Pedro al ver los resultados tenía que ver con que se dio cuenta que quien le mandó o quien le dio la dirección de cómo pescar no fue el carpintero, sino fue el creador de los peces, el creador del universo y el creador de todas las criaturas. Él sabía cómo son las cosas y él sabe cómo son las cosas. Entonces es la forma en la cual él pudo reconocer: esto no fue una dirección de un carpintero, esta fue la dirección de un Dios. Y entonces vamos a ver la reacción. Busquemos Lucas, el Evangelio según San Lucas. Vamos a basar nuestra enseñanza del día de hoy en este pasaje solamente, y luego vamos a pasear por la Biblia. Nada más, solamente le voy a dar las citas de las otras que vienen, porque son un montón, y si no, nos quedamos aquí toda la noche y pasamos otro día más hablando de esto. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 5, vamos a ver el versículo 8 y lo vamos a ver hasta el 11. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor con la reverencia que se merece su palabra. Dice: después de que Simón Pedro obtuvo esa pesca milagrosa, dirigida por un carpintero, y después se dio cuenta que en realidad era el creador del universo que le había dado la dirección, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pueden sentarse. Vamos a ver 4 cosas que aprendemos de este primer encuentro de Simón con Jesús. Y voy a hacer un paréntesis nada más, una nota curiosa. Yo hablo mucho acerca de Simón, y la transformación de Simón se llama la prédica por completo, el título completo, y es porque Jesús le decía, lo cambió el nombre a Simón. Dice: tú te llamarás Cefas, eso fue en arameo, que luego en griego sabemos que es Petros, Pedro para nosotros en latín. Pero Jesús le llamaba a Simón, y si quiere lo ve más adelante, constantemente cuando Jesús le hablaba a Simón, Pedro le decía: Simón, 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 Simón. Y le había cambiado el nombre, porque él le dijo: tú te llamarás, no es que tú te llamas ahora, tú te llamarás, tú serás esa roca. O tu declaración en ese momento que dijiste será esa roca. Pero Jesús siempre lo llamó Simón. Ese es nada más un detalle importante que veamos, y que cuando usted ve en la Biblia se habla acerca de Pedro, eso lo está escribiendo el narrador, quien escribió, no de la boca de Jesús. Cuando se narra acerca de que de la boca de Jesús se hablaba el nombre, usted va a leer que decía Simón. Simón, ¿qué podemos aprender del encuentro de Simón con Jesús? 1, soy pecador. Lo primero que sucedió con Simón Pedro fue que él reconoció su condición de pecado. Y es una reflexión que tenemos que hacer, que ustedes saben, yo siempre hago esto. Y es, pongamos esto en paralelo con nuestras vidas, de una forma, ahora la Biblia, ahora mi vida con esto. Pedro, al encontrarse con Jesús, reconoció que era pecador.
Cuando tú te vas delante del Señor, de verdad tú reconoces que eres pecador, que eres pecadora. Y eso es un dato muy importante, porque tenemos que partir de la base de que nosotros somos pecadores, todos, predicadores, pastores, que se llamen profetas, que se llamen apóstol, que se titulen lo que fuera, el recién convertido, todos somos pecadores. Y Él es santo por la eternidad. Ahora, su gracia nos hace estar en su presencia, pero no nuestra condición, porque nuestra condición nos hace merecedores de estar separados de Él. Entonces, Pedro primero reconoció que era pecador. Y esa es una parte que tenemos que tener nosotros bien presente. Primero, siempre ir delante del Señor reconociendo nuestra condición de pecado. Eso no es baja autoestima. Eso es humildad en el 100% delante de Dios, porque humildad te ubica donde tú estás y ubica a Dios en el lugar correcto. Humildad no es que te pongas tú de alfombra. Humildad significa que tú sepas que eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, pero eso es por gracia. No porque lo ganaste, no porque lo merecías, es porque por su gracia eres hijo, eres hija de Dios. Y esa es una primera premisa que podemos encontrar aquí, un primer valor que podemos aprovechar de aquí y ver. Yo soy hombre pecador, yo soy mujer pecadora, dijera las mujeres. Y lo segundo que podemos ver es que Jesús, al decirle no temas, Jesús esparce delante de él su gracia. Él declara la gracia sobre ese pecador. Porque si es pecador, de verdad, habría que tener la condición de estar separado de Dios. Pero el decir no temas es cuando yo te recibo. Y poder ver eso. O sea, nosotros reconocer que somos pecadores y entonces recibir su gracia. Y luego, dice, dejándolo todo. Tenemos que aprender a dejar las formas. Las formas tienen que ver muchas veces nuestros hábitos, malas costumbres, nuestras tradiciones, que creemos que Dios está encasillado de esta forma, que es así, que lo sucedió a los judíos en ese entonces, esperaban a un Mesías de una forma y el Mesías llegó de otra forma. Y llama la atención de verdad como, yo ayer viendo algo que me recomendó Daniela, ver cómo los fariseos, los sacerdotes estudiosos de la Torá, no entendieron la llegada de Jesús cuando nació. Sin embargo, Dios le permitió a los humildes pastores conocer que había nacido el Salvador y tener esa convicción. Porque es que a veces nosotros, nuestra tradición, nuestras costumbres, nuestros hábitos encajonan a Dios de una forma y Dios viene de una forma distinta. Entonces nosotros perdemos mucha bendición, perdemos muchas oportunidades de ver la gloria de Dios porque la estamos esperando de una forma. Pero Él es Dios, Él lo va a hacer como Él quiere, no como tú esperas que se haga. Dios no sigue abriendo el mar, Dios no sigue abriendo el Jordán, Dios no sigue enviando codornices ni sigue enviando maná. Dios no sigue enviando cuervos a alimentarte ni en un arroyo, ni sigue multiplicando el aceite de viudas. Dios hace milagros de una forma muy distinta. La forma en la cual sanó a un ciego fue distinta en uno, en el otro y el siguiente. Fueron formas distintas, entonces no puedes circunscribir a Dios en un formato, o sea, limitarlo, encajonarlo y decir, Dios es de esta forma. Tienes que dejar las barcas atrás. Tienes que dejar la mentalidad posera que tenía la mujer del pozo de Jacob, diciendo, ¿cómo tú me vas a sacar agua? ¿Acaso tú eres mayor que Jacob, que sacó agua de este pozo? Y dice, créeme, mujer, que el que está aquí te puede dar agua mucho más tiempo, por la eternidad, de lo que dio Jacob en ese pozo. Porque la mentalidad era que Jacob hizo ese pozo y no hay otro que podía hacer brotar agua como Jacob él lo encontró. Es una mentalidad posera, una mentalidad de barca, de mantenerse con barcas, pero ellos dejándolo todo, le siguieron. Y eso es lo que es la base de la cuarta parte, el cuarto punto, y es seguirle. Para seguirle tiene que dejar. Ustedes no sé si se dan cuenta que cuando usted va subiendo una escalera no podrá subir más escalones si no deja los anteriores.
Si usted se aferra al escalón anterior, subirá un escalón, pero no subirá al otro si se sigue aferrado al de atrás. O sea, hay cosas en tu vida en las cuales tú te has aferrado y tienes que soltarlas, tienes que dejar esas barcas atrás, tienes que dejar esa forma de pensar atrás y tienes que dejar ese hábito atrás y esa forma de ver a Dios incluso atrás. Y darte cuenta que Dios tiene por delante cosas que ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, ni se le ha ocurrido a ninguna mente humana. Si tú le amas, Él lo tiene para ti, pero deja atrás las barcas, deja atrás el escalón que necesitas dejar para seguir subiendo. Esto lo podemos ver en la primera parte, que son los momentos más emocionantes. El momento más emocionante, de Simón Pedro es cuando se encontró con Jesús. Ahora, Simón vivió los momentos, estuvo como ahí en medio de los momentos más especiales de Jesús. No sé si ustedes vieron Forrest Gump, la película de Forrest Gump, dice que salían todas las cosas. Cuando firmaron un tratado, él estaba ahí. Cuando estaban los Cherokee contra los otros, él estaba ahí también. O sea, era como que Simón estaba el protagonista en medio de todas las escenas donde Jesús hacía algo interesante y grande. Y de eso vamos a ver algo, vamos a dejar esto atrás, vamos a ver un poco más adelante 3 cosas que le decía yo al principio que vamos a remarcar en esta noche. Simón estuvo en muchos momentos. Yo nada más quiero mencionarle 3. La resurrección de la hija de Jairo. En Lucas capítulo 8, del versículo 40 al 56, solo Simón, Pedro, Jacobo y Juan estuvieron exclusivamente junto con los padres de la niña en el momento donde Jesús resucitó a la hija de Jairo. Jesús hizo ese gran milagro de poder y Simón pudo conocer el poder de Dios en ese momento. En primera línea estaba ahí, él vio a la niña muerta y él vio a la niña resucitarse. Jesús hizo un despliegue del poder y Simón estaba ahí. Simón conoció el poder de Jesús, porque resucitar a un muerto no es cualquier cosa. Bueno, él resucitó a 3 y el cuarto que resucitó fue a él mismo. Lo primero que vio fue su poder, que son las 3 palabras que vamos a estar recordando hasta el final. Lo segundo que sucedió con Simón presente ahí fue la transfiguración de Jesús. De nuevo estaban Pedro, Jacobo y Juan, y Jesús se transfiguró. O sea, ellos pudieron ver la deidad de Jesús. Pudieron ver el poder, pudieron ver que no era solamente el rabí, el maestro, pudieron ver que él era Dios. O sea, eso lo pudo ver Simón. Simón conoció la deidad, que su rostro se transfiguró, y yo estoy seguro que lo que él vio fue lo que Juan vio en Apocalipsis 2, que era su rostro como el sol y sus ojos como llamas de fuego. O sea, era algo resplandeciente, era de verdad su gloria. Pudo conocer la deidad de Jesús, Simón. Y lo último que Simón pudo conocer fue su humanidad. En Mateo 26, del 36 al 46, narra cuando Jesús dice que tomó de nuevo a Pedro, Jacobo y Juan. Dice, empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ningún otro discípulo lo vio Simón. O sea, todos lo vieron haciendo milagros, haciendo maravillas, dando enseñanzas maravillosas, impresionando a todo el mundo, haciendo cosas grandísimas. Pero ver la humanidad de Jesús, Jesús llorar, Jesús decir, estoy muy triste hasta la muerte, tengo unas ganas de morirme de la tanta tristeza que tengo. Estoy totalmente deprimido y estoy estresadísimo. Que un líder te lo admita, tiene que estar en el círculo íntimo. Pero ese que está en el círculo íntimo es el único que podrá conocer la humanidad de ese líder. Y Simón conoció la humanidad de Jesús. Ahora eso tenía un propósito importante. Porque en estos 3 puntos, el poder, la deidad y la humanidad de Jesús, Pedro tuvo un fruto. Porque la idea de ser discípulos es ser como el maestro, en todos sus aspectos.
En el aspecto de poder, ¿qué fruto tuvo Pedro o Simón en demostración del poder de Jesús? Pues claro, eso está en Mateo 14, 22 al 23. Cuando Jesús venía caminando sobre el mar y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo camine. ¿Y qué hizo Pedro? Caminó. O sea, Pedro manifestó en su cuerpo el poder de Jesús al caminar sobre las aguas. Ninguno otro lo hizo. Ahí ve cómo el poder que él vio en Jesús, él pudo seguirlo y pudo mostrarlo como fruto en su vida. La deidad. Ay, ¿cómo va a poder Simón demostrar la deidad? En Mateo 16, 13 al 17. Ahora, en el video en YouTube va a salir abajo todos los versículos y todo. Así que usted cuando ve, además de darle like, ve los versículos abajo. Y además de compartirlo, ve los versículos abajo y puede anotarlo y encontrarlo y buscarlo. Ok, ¿en qué forma Simón mostró la deidad? Eso está grande, pero le pido paciencia, tengan paciencia conmigo, porque esto se prestaría para una falsa doctrina, ¿no? Y hace una secta y todo. Cuando Jesús preguntó, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? La gente dice, no, uno dice que eres Elías, otro que eres Juan el Bautista, otros dicen que él es tal y cual. Y dice, pero ustedes, ¿quién dice que yo soy? Y Simón dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Dice, bienaventurado eres, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es la primera dentro de los discípulos manifestación del poder del Espíritu de Dios en un discípulo declarando una verdad. Ahora, nosotros, bueno, eso lo voy a converger un poco más adelante. Simón tuvo la revelación de Dios y eso es una manifestación de la deidad en ti. No es que eres Dios, es que Dios te usa para manifestarse en la tierra. Y esa es una manifestación de la deidad de Dios. Y en la humanidad, ¿cómo? Eso sí era más fácil, ¿no? Pero aún Pedro, aún Simón, que era hiperactivo, que era impulsivo, que era temperamental, que era tan enojón como los hijos del trueno, aún Pedro llegó a llorar amargamente por darse cuenta que no era sobrenatural, que no era el todopoderoso. Oh, sí, caminé sobre las aguas. Oh, sí, Dios me usó y dio una gran revelación. Pero, ¿sabes? Ahora negaste a Jesús. En el patio del sumo sacerdote, Simón negó a Jesús. Y dice que después lloró amargamente. Eso lo podemos ver en Mateo 26, del 69 al 75. Él lloró amargamente, ¿por qué? Porque él se hizo como un harakiri, decir, soy humano, o sea, le he fallado al Señor Jesús. Yo que tanto le juré y le perjuré diciendo, si todos te dejan, yo no te dejaré. Bueno, no lo dejó, estuvo en el patio y dijo, si todos te niegan, yo no te negaré. Él le he negado. O sea, se enfrentó Simón Pedro con su humanidad. Lo mismo que pudo ver en su maestro. Darse cuenta que no se trata de caminar sobre las aguas, no se trata de mostrar la deidad y el poder de Dios. Se trata de que también Dios te usa, pero sigue siendo humano. Voy a hacer un paréntesis para terminar la conclusión de Pedro, porque vamos a nuestras vidas. Simón Pedro era líder entre los discípulos porque su temperamento lo ponía automáticamente en medio de ellos como un líder. Cuando otros murmuraban, Simón hablaba y él decía, ¿a dónde iremos si tú solo tienes palabra de vida eterna? Muchos querían desertar, de hecho muchos desertaron, pero Simón a nombre del resto de los discípulos dijo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Cuando los otros murmuraban, la palabra es dura, esto está difícil, esto no va a poder aceptar, Simón habló.
Cuando los otros dudaban, él se atrevía. En la barca, cuando Jesús venía sobre el mar, dice, todos pensaron que era un fantasma. Pero él fue el único que dijo, si eres tú, haz que yo camine. Y el único que salió de la barca y el único que caminó. ¿Se hundió? Sí, se hundió. Pero fue el único que caminó. Los otros siempre se mantuvieron en el miedo y después en el asombro de ver por qué se calmó la tormenta después que él entró a la barca. Pero nunca dejaron de tener miedo, pero Simón fue el único líder que fue al frente. Cuando todos huyeron, él siguió a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote. Dice que vinieron a apresarle, con ellos Judas, el famoso beso de Judas, la famosa espada de Pedro con la oreja de Malco, y Jesús diciéndole que no le hagas daño, si yo quiero puedo mandar a pedir legiones de ángeles, y de verdad, media legión acaba con toda esta gente, pero yo necesito cumplir la voluntad del Padre. En eso todos huyeron, pero Pedro se quedó hasta llegar al patio del sumo sacerdote. Era un líder. Ahora, ¿cómo? Eso es lo que me lleva a mí a pensar de que por mucho que yo me sienta fuerte espiritualmente, nunca debo olvidar que soy humano. Que el fallarle a Dios es parte de mi humanidad. No mi excusa para seguir fallando, pero es reconocer que se trata de su poder y siempre recurrir a Él. De eso se trata el conocer la humanidad del Señor Jesús. Ahora, nuestro Señor, al igual que a Pedro, quiere transformarte mediante el conocimiento de su poder, de su deidad y de su humanidad. El Señor quiere que tú conozcas su poder, porque mediante su poder puedes comprender que Él todo lo puede. Si estás con Él, ¿hay algún imposible para ti? No, porque si estás con Él, Él todo lo puede. Dios quiere transformarte mediante el conocimiento de su deidad, porque mediante el conocimiento de su deidad puedes comprender que Él lo es todo y a Él le pertenece todo. Su voluntad priva sobre la tuya. Y eso es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta al ser cristiano y darnos por enterado de que no se trata mis oraciones, no se trata mis deseos, no se trata mis planes y mis proyectos. Se trata del propósito de Dios en mi vida, porque Él es todo. Al conocer tú la deidad de Dios, te das cuenta que yo doy nada más un paso atrás y la gloria es de Él. Al conocer la deidad de Dios, tú te das cuenta que no se trata de ti. Si sufres o no, si pasa esto o no, si te conviene esto o no, se trata de que la voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida, porque Él es el Todopoderoso, porque Él es el Dios del universo, el Dios eterno. Es su deidad la que está sobre ti. No eres tú orando para que Él cumpla tus oraciones. Es tú orando para escuchar cuál es la voluntad de Él, porque conoces su deidad, conoces que te debes a Él. Y Dios quiere transformarte mediante el conocimiento de su humanidad, la humanidad de Jesús. Porque mediante su humanidad puedes saber que Él te entiende. Puedes saber que Él comprende tu situación y tu condición, porque sabe que tú eres un humano, un ser humano, y si Él en su humanidad pudo, tú también puedes. ¿Cómo agarro esto y lo atrapo para que no se me escape por otro lado? Dios quiere que comprendas que en su humanidad, cuando Él estuvo en la tierra, Él pudo vivir una vida sin pecado, porque se fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces, lo que significa que tú y yo podemos vivir una vida venciendo la tentación y no cayendo en pecado, porque conoces su humanidad. La humanidad no es para que tú le digas como excusa, Dios, estoy cayendo, pero tú conoces que yo soy humano. No, el conocer la humanidad de Él es para que tú digas, Señor Jesús, tú eres humano, sabes que no es fácil esto, fortaléceme en ti, porque yo lo voy a hacer en ti, porque si tú pudiste, yo puedo hacerlo. Esa es la actitud que tenemos que tener al conocer la humanidad de Jesús. Dentro de su poder y su deidad, su humanidad es la que obra en misericordia para contigo y conmigo, porque su poder y su justicia simplemente
nos aniquilaría. Finalmente hay algo muy interesante que sucedió en el patio del sumo sacerdote esa noche de agonía de Simón Pedro. Una de las personas que lo presionó a negarlo, a negar a Jesús, le dijo algo muy interesante. Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Si Dios hace una transformación en tu vida, tu manera de hablar, tu manera de actuar, descubre a Cristo en ti. Si tú eres un cristiano o una cristiana, no puede ser que la gente no vea a Cristo en ti. Necesita ver a Cristo en ti. Y no me hables del proceso de que vamos al paso, poco a poco. Háblame de cuánto tiempo tienes de estar con el Maestro y qué tanto del Maestro tienes en ti que la gente pueda ver. Que la gente, e incluso cuando tú estés parado o parada en un lugar callado, la gente pueda ser impresionado al decir, hay algo diferente en esta persona. No es igual a todo el mundo. Y tú puedes tener la oportunidad de decirle, es Cristo en mí, la esperanza de gloria para tu vida. Que nosotros podamos, incluso callados, mostrar a Dios y no tener que estar recitándole a la gente versículos bíblicos para condenarlos y para mandarlos al infierno, cuando nosotros nos hacemos también candidatos al infierno al estar mandando a gente para allá. Jesús dijo, yo no vine a juzgar al mundo, sino vine a salvarlo. Imagínate que Jesús viniera a juzgar al mundo, ya nos condenó a todo el mundo. Entonces, nadie, no tenemos, mira, sin gracia no tenemos escapatoria, solo la gracia es la única puerta de salida. Así que nosotros, tú y yo, no podemos usar absolutamente nunca, jamás la palabra de Dios para condenar a alguien y mandarlo para el infierno. Decía yo la otra vez, porque esté en la Biblia no significa que tú lo vas a hacer y lo vas a usar, porque son situaciones, son circunstancias que tú tienes que ver el contexto. Y una de las aberraciones más grandes que yo he visto en la vida fue una vez cuando una persona le dijo a otro, haciéndose la bíblica, te entrego a Satanás. Y era bíblica porque en la Biblia aparece, te entregaron a Satanás. Pero por Dios, Dios te ha puesto aquí para dar el mensaje de salvación o para estar mandando a la gente al infierno. Nuestra actitud dentro de nuestro círculo debe mostrar el poder de Dios, su deidad y su humanidad, que está caracterizada específicamente en la misericordia para con nosotros, por lo cual nosotros podemos hacerla para con los demás. Las personas te escuchan hablar o simplemente te ven, y cuando lo hacen, ¿qué ven? Aquí escuchan. Te escuchan a ti, escuchan todo el conocimiento que tienes de la palabra, o pueden percibir el amor de Dios en ti. Yo les invito, de verdad, les invito a que nosotros nos desafiemos a tener un encuentro con Dios de verdad, que nuestra vida sea transformada. Un encuentro con Dios de verdad, que cuando en la palabra encontremos los momentos en que Dios nos dice que nos ama, nos retuerza el corazón. Y cambie nuestras vidas. Todos, igual que los apóstoles o los discípulos en ese entonces, igual nosotros, cada uno de los que estamos aquí en la iglesia y todos los cristianos que nos puedan ver, somos discípulos porque somos aprendices de este maestro que es Jesús. Ahora, nosotros como sus estudiantes debemos saber que Jesús quiere transformarnos. Jesús quiere transformarte. Jesús me quiere transformar a mí. Por eso a mí me lleva
en etapas y en procesos. Y en eso yo me meto, aunque no lo entienda al principio, pero yo sigo. ¿Qué decía Simón? Tú eres carpintero, yo soy pescador, pero ¿sabes? En tu nombre yo lo voy a hacer y lo hago. Y el resultado fue de la obediencia. Porque sin obediencia no hay resultado. La pesca milagrosa es producto de la obediencia. Cuando tú obedeces al Señor, vas a ver milagros y maravillas. Pero sobre todas las cosas, vas a poder comprender su inmenso amor por ti. Que aunque no merecías, porque Simón dijo, soy pecador, aunque no lo merezcas, no lo merezca yo porque somos pecadores, Jesús nos dice, haz esto. Y en nuestra obediencia, Él se manifiesta en gloria y poder y en abundancia. Dios quiere transformarnos. Eso es imperativo. Y es muy importante que sepamos estas tres cosas. Necesitamos conocer más del poder de Dios para saber que todo lo podemos que en Cristo nos fortalece. Conocer más de su deidad para saber que somos vasos llenos de gloria, llenos de su poder, para manifestar su gloria en todos los lugares. Y necesitamos saber que somos humanos, que somos personas, hombres y mujeres, frágiles, inmerecedores de su gracia, pero recipientes de esa gracia que se transforma en nuestra vida en misericordia para las demás personas. Esa es la transformación que Dios quiere hacer con nosotros, la que podemos ver en Simón Pedro. Solamente rindiéndonos al Señor por completo podemos tener esa transformación o dar inicio a esa gran transformación en nuestras vidas. Señor, realmente somos pecadores, pero tú estás aquí para ayudarnos, Dios, para levantarnos de la situación de pecado en que vivimos los que estamos en este lugar y todos los que nos escuchan. Estamos rendidos a ti, Señor, porque reconocemos que tú eres santo y nosotros somos pecadores, que tú eres el inmortal y nosotros mortales, que tú eres el todopoderoso y nosotros somos débiles ante muchas cosas y situaciones en nuestras vidas, pero en ti todo lo podemos porque tú nos fortaleces y nosotros queremos apoyarnos en ti en esta noche. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú transformes mi vida, cambia todo, haznos una nueva persona, renueva en nosotros todo lo que hay en nosotros, lo que necesita ser cambiado, cámbialo, Señor, y necesitamos que tú nos ayudes, Dios, a hacer los cambios necesarios para nuestras vidas. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que nos muestres, nos permitas mostrar o nos permitas ver tu amor, solo tu amor, de manera real, tu amor de Dios Todopoderoso, Padre Santo, hacia hijos mortales, pecadores, inmerecedores de tu gracia. Al ver ese amor, podemos comprender que tú nos amas, Dios. Y al comprenderlo nos rendimos para que tú trabajes en nuestras vidas. Trabaja en nuestra vida. Tú eres el Todopoderoso. Yo sé que tú todo lo puedes y podrás cambiar la vida de este pecador, de esta pecadora en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.